naciones hablan de tu nombre, todo se creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Todas las naciones hablan de tu nombre, todos confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Aleluya, cantamos al Rey que vive por siempre. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Aleluya, su nombre es Cristo maravilloso. Denle una ofrenda de palmas a Él. A Él damos alabanza y gloria por siempre. Vamos a estar leyendo el mismo pasaje, hermanos, que leyó Rebeca, fíjese, no es coincidencia, Lucas capítulo 19. Y me voy a permitir leerles todo desde el versículo 28 hasta el versículo 44, para que si alguno de los asistentes no ha oído esta historia hermosa, pues la pueda conocer y también pueda con todo detalle, ¿verdad?, reflexionar en este mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Mientras que usted encuentra el pasaje, pues permítame felicitarles a todos por estar en la casa de Dios, darles una cordial bienvenida. Qué bueno que no nos estamos encontrando en un hospital, hermanos, en un funeral, menos en una cantina, en un antro, no.
Estamos en la casa de Dios. ¿Se goza por eso? Estamos aquí. Así que todos, hermanos, en general, sean bienvenidos, especialmente las personas que tenían algún tiempo que no les mirábamos por aquí. Estamos ahí en el pasaje, hermanos, Lucas 19, 28 en delante, dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh Señor, oh si también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Gracias, Señor, te damos en esta hora por esta tu palabra. Gracias por esta historia maravillosa que fue, que es y que seguirá siendo una realidad divina para toda la humanidad. Gracias, Señor, porque tú entraste victoriosamente, venciste toda adversidad, toda emoción que seguramente hubo en tu corazón, porque de antemano sabías el destino que te esperaba, la cruz del Calvario, Señor. Sin embargo, llegaste para dar tu vida, para entregarla por todos los pecadores. Por ello te adoramos y te glorificamos. Y esperamos, Señor, que en esta hora tu corazón sea consolado por la reflexión de todos los oyentes en esta tarde, en este lugar, y además por la determinación de abrir para ti sus corazones. Espero, Espíritu Santo, que tú obres en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El lloro de Jesús. ¿Cuántos sabían que Jesús literalmente lloró? ¿Alguien recuerda otra ocasión en que Jesús lloró, además de esta? Bueno, que seguramente muchas veces, pero que esté registrado en la palabra del Señor. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien me puede decir? Cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, ¿no? Porque dice la Escritura que era Lázaro a quien él amaba, ¿verdad? Y como ser humano, creo que él tenía también el derecho de externar sus sentimientos y sentir lo que él sentía por algunas personas en particular, como fue con Lázaro y su familia, ¿no? Y en esta ocasión, hermanos, vemos aquí una vez más al Señor en esta condición, ¿verdad? Triste, dolorosa, muy a pesar de que la gente estaba alegre, estaba feliz, alabando y glorificándole, ¿verdad? Sin embargo, él llegando a la ciudad dice que estando frente a ella lloró. Bueno, hermanos, el día de hoy, domingo, tradicionalmente
Estamos iniciando lo que se conoce como la Semana Mayor o la Semana Santa. Otro año más. Algunos ya el pasado, la Semana Santa pasada ya la olvidaron. Ya estamos comenzando otra, hermanos. Pero esta semana Santa, como muchas otras que ya pasaron, ya no son igual. Ya no es lo mismo como anteriormente se vivía y se experimentaba dentro del pueblo cristiano. Ya no es lo mismo, hermano. Esta es una Semana Santa en condiciones totalmente diferentes. El pueblo cristiano, hermanos, por lo menos todavía a mí me tocó, era una fiesta, hermanos. Era una gran fiesta. Toda la semana. Mi familia de alguna forma me reprocha, incluso Yared dice que ¿por qué no es lo mismo? La divina redención de ese Yared ya no es igual. Ya no es lo mismo. Antes se esmeraba y se conocía, dice, y así me dijo, por lo que organizaban, por lo que se hacía, dramas y esto y lo otro y más allá. Y yo pensé, no le dije, no, pero es que también ya los que dirigimos ya no somos lo mismo. Ya no somos lo mismo. Este cuerpo cobra la factura. Las que dirigen también ya no son las mismas, tienen otros compromisos, otras responsabilidades que les impiden hacer las cosas de la misma forma que se pudieron hacer antes. Yo me acuerdo de la hermana Belia Ambriz, que Dios la bendiga donde quiera que esté. Ella cómo se gozaba, hermanos, con esta iglesia. Dice, no, es que yo venía corriendo la hermana, sude, hermano. Llegaba a los cultos, caminando. A veces su esposo la traía en un triciclo, ¿se acuerdan? Llegó en un triciclo y se bajaba contenta y dice, es que vengo tan emocionada, dice, porque ustedes hacen cosas tan bonitas siempre. Y decía, todavía no acabamos una cosa y ya están preparando otra. Sí, así era la situación. Pero repito, hermanos, yo incluso para los predicadores de hoy, a veces siento cierta carga de que tantas ocupaciones de sus trabajos, en sus familias, y luego ponerles toda una carga encima. Yo los veo cómo batalla la gente ahora para servir. Sin embargo, hay otros que cómodamente vienen y se sientan nada más cuando hay mucho por hacer, mucho por organizar. Cómo hace falta gente con iniciativa para que esta fiesta fuera una gran fiesta de toda realmente una semana. Todos, hermanos, íbamos a los cultos diariamente, lunes, martes, miércoles. El viernes íbamos a las 3 de la tarde, hermanos, con mucha expectativa para escuchar el sermón de las 7 palabras. Y luego el sábado tomamos un respiro, hermanos, porque el domingo regresábamos a las 5 de la mañana a tener el culto de resurrección. Ya no es igual, hermanos. Y todos somos responsables de eso, todos los que estamos aquí. Y no es nada más la divina redención. En todos los lugares sucede lo mismo, hermanos. Antes no se veía que cristianos tomaran esta semana para agarrar vacaciones. Ni siquiera, hermanos, la semana de Navidad. Era una semana de reflexión, una semana que se aprovechaba la ocasión para invitar a algún amigo, algún familiar, porque como que la gente se enternece, como que la gente se sensibiliza en estos días. Algunos, no todos, ¿verdad? Miré a una viejita, hermanos, que camina ahí en el parque donde yo camino. Y yo iba pasando y estaban platicando, ahí viene la Semana Santa. Y dijo el otro viejito, pues hay que celebrar con unas tequilas. Y dijo la viejita, sí, vamos a decirle al Señor, perdónanos, Diosito Santo. Miren, unos ancianos cuando ya están a punto de entregar el equipo están pensando en tequila para celebrar. Y hay cristianos, hermanos, que ya nos echan los tequilas, pero de todas maneras los aprovechan con otra cosa y viene siendo lo mismo. No es que este día haya sido, hermanos, así, literalmente la fecha, pero el acontecimiento sí es una realidad. Y qué bueno, hermanos, que la sociedad, por lo menos nuestro continente, aprovecha esta semana para reconocer, para hacer memoria de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, del sufrimiento el que Él pasó. Mire, hace ya un poco más de 2000 años, bueno, exactamente 2023, nuestro Señor Jesús entró a Jerusalén cuando llegó
ahí cerquitas ya de la ciudad, dice que al verla se soltó llorando sobre ella. Pero yo creo que el Señor no solamente lloró por esa ocasión, por lo sucedido en el momento, también yo creo que lloró por el futuro que les esperaba al pueblo de Israel. Él sabía que 70 años después se iban a quedar sin templo, como hasta el día de hoy. Dice que no iba a quedar piedra sobre piedra, ¿verdad? Él estaba mirando al emperador romano cómo iba a llegar, hermanos, iba a devastar toda la ciudad, ¿verdad? Y cómo iban a estar en conflicto como hasta el día de hoy lo están. Pero creo que el Señor Jesús también, hermanos, lloró por la iglesia, no solamente por Jerusalén, por la iglesia de nuestros días, la cual, hermanos, se ha portado un tanto fría y apática, indiferente para Él y para su soberana voluntad. Si no fuera así, como dijo alguien por ahí, a las pruebas me remito, ¿no? Aquí estamos viendo muchas sillas vacías, tenemos allá espacio preparado que confiamos que un día Dios va a traer a gentes que necesitan de Dios, pero no están aquí en el momento. Sí. La iglesia es fría, es indiferente, es apática para el Señor mismo, para su voluntad. La gente viene cuando lo necesita o cuando quiere. La gente llega a la hora que le da la gana, irreverentemente, porque si usted va a una cita de trabajo para ganarse unos cuantos pesos, llega a tiempo. Pero cuando viene a adorar a Dios, viene a la hora que le da la gana. Y eso es falta de respeto, eso es apatía, eso es indiferencia, eso es frialdad de los corazones para nuestro Señor. Y Jesús llora por eso. Jesús llora por eso. Entonces creo, hermanos, que hoy es una buena ocasión para meditar y también para reflexionar sobre lo que hizo llorar a Jesús, nuestro Señor, en su entrada ahí a Jerusalén, y lo que le hace llorar, hermanos, todavía el día de hoy. Así que le voy a pedir que me escuche con atención para presentarle lo que hoy día sigue haciendo llorar a nuestro bendito Salvador. Creo que como primera cosa pueden ser los motivos equivocados de la alabanza. Los motivos equivocados que a veces ocupamos para adorarle, para exaltarle. Sí, la multitud estaban felices, todos los discípulos, la multitud de sus discípulos le alababan, le glorificaban. Dice, y a su paso tendían sus mantos por el camino, y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas, escuche, por todas las maravillas que habían visto. Motivos equivocados, porque los motivos de la alabanza eran, hermanos, maravillas ajenas. No es lo mismo ver lo que Dios hace entre las gentes que experimentar lo que Dios hace en nuestras propias vidas. Y la gente estaba, los discípulos estaban, hermanos, en una algarabía, felices, gozándose, alegres por haber visto milagros. Cuando además sabemos, hermanos, que las maravillas y los milagros no forman convicciones. Lo que forma convicción en el corazón de las gentes es la obediencia a la palabra del Señor. La gente del pueblo de Israel miró, hermanos, cómo salió fuego del monte, vio cómo brotó agua de la roca, miró cómo descendió pan del cielo, miró cómo el mar rojo se abrió y caminaron en seco. Miraron, hermanos, maravillas. Sin embargo, después de haber visto, estaban postrados adorando un becerro de oro. Porque las maravillas no producen convicciones en los corazones de los discípulos de Jesús. Lo que forma convicción, hermanos, es la obediencia a la palabra del Señor. Razones, motivos equivocados. Se maravillaban que habían visto maravillas. Los motivos, hermanos, los motivos de todos en común
Creo, hermanos, que dice que toda la multitud de los discípulos, o sea, creo que esa es una de las cosas que puede ser también una equivocación, porque el gozo, la razón de nuestra alegría, vuelvo a insistirle, hermanos, no debe de ser lo que Dios hace entre nosotros o con cada uno de nosotros. La razón de nuestra alabanza no debe ser nunca jamás por lo que Él nos da, por lo que Él nos bendice. La razón de la alabanza debe ser por lo que Él es. Él merece la alabanza, porque en todo caso, si no nos da, si no nos hace, si no nos bendice, no habrá quien le alabe. Por eso llora el Señor. Cómo es bochornoso, cómo es triste, hermanos, cuando los hijos sirven a sus padres solamente por pura conveniencia. Porque hoy los hijos, hermanos, ayudan a los papás y les pagan. Yo te ayudo, pero ¿cuánto me vas a pagar? Sí, y hay gente que paga, hermanos. No, yo digo, pues, si no estoy buscando empleados. Sí. ¿Cómo se sentirá el Señor, hermanos, cuando usted está alegre, tan feliz y salta de júbilo, de alegría por lo que Él le da y no por lo que Él es en tu vida? Sí. Cuando uno ama a una persona, hermanos, verdaderamente no le ama precisamente porque le ayuda, sino simplemente por su compañía, por estar ahí. Nosotros debemos estar, hermanos, siempre alabando al Señor, precisamente, hermanos, porque Él lo merece. Él es digno de suprema alabanza, de nuestra excelente alabanza, de nuestra mejor alabanza, de nuestra más grande alabanza. Él es digno, Él es digno, Él es merecedor, no por lo que nos da, sino por lo que Él es. Amén. Los motivos correctos para alabar a Dios, hermanos, bueno, puede ser por las maravillas, por las bendiciones, pero que sean, hermanos, experiencias propias. Experiencias propias, como aquel cojo, hermanos, que en cuanto fue sanado, no era porque estaba calando a ver si había quedado bien, era porque estaba seguro que estaba sano y danzaba y adoraba a Dios. No conocía tal vez mucho de Jesús, pero había experimentado su poder. ¿Cuántos han experimentado el poder de Dios? Algunos ya ni deberían de estar aquí, hermanos. Ya casi estaban al borde de la muerte, sin embargo el Señor de ahí los levantó y están mudos aquí sin alabar a Dios. Ese debe ser un gran motivo para alabar el nombre del Señor. También, por supuesto, por causa de las maravillas y de bendiciones que recibimos en común como pueblo, como iglesia, porque Dios, hermanos, bendice a su iglesia. Y hay gente, hermanos, que, mire, nosotros acabamos de terminar, casi estamos terminando allá. No hemos recibido ni un aplauso y no lo estamos buscando, porque a la gente le da lo mismo. Y Dios, es bendición de Dios. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por bendición que Dios nos ha dado. Pero la gente no. Mejor la gente a veces que viene de otros lugares se da cuenta. Dice una pastora cuando vienen aquí a las confraternidades, dice, cada vez que venimos a esta iglesia hay algo nuevo, hay algo diferente. Y sí, yo los veo cuando llegan, le hacen disimuladamente, le hacen así. Ya después me dicen, porque Dios nos sigue bendiciendo como pueblo, hermanos. Ahora, no conocemos cómo vivimos cada quien, pero si nos visitáramos todos, nos daríamos cuenta que Dios sigue visitando y bendiciendo a su pueblo. Y eso, por supuesto, hermano, debe ser motivo de nuestra alabanza, pero que veamos la bendición de mi hermano como bendición propia, no con enojo, con disgusto, con envidia, con inconformidad. Si Dios bendice a mi hermano, gloria a Dios. Son bendiciones en común, porque es mi hermano, es mi familia en Cristo. Amén. Por causa, hermanos, también de quién y cómo es Jesús. Por eso debe ser nuestra alabanza, hermanos, por conocer realmente a Jesús. ¿Alguien conoce a Jesús aquí? ¿Alguien sabe cómo es Él? Sí. Eso es lo más maravilloso, hermanos, lo que nos debe motivar para alabarle,
por causa del propósito principal de la venida de Jesús a este mundo. Ellos estaban felices por lo que había hecho y no miraban lo que estaba a punto de realizar. Nosotros sí ya lo hemos experimentado, ya lo vimos con los ojos espirituales. Sabemos el propósito de la entrada de Jesús a Jerusalén. Iba a la muerte, iba a morir por ti y por mí. Iba a entregar su vida, a derramar su sangre preciosa para lavarnos a cada uno de nosotros los pecadores de todos nuestros pecados. Pero la gente estaba contenta, feliz, hermanos, solamente por lo que habían visto tiempo pasado. Hay gente, hermanos, que está viendo el tiempo pasado y no mira las bendiciones del presente, y menos mira el propósito de Dios para su vida. Yo espero que tú abras los ojos hoy y entiendas los planes y puedas ver los propósitos de Dios para ti, y te prepares y los esperes, porque Dios tiene planes para ti. Dijo Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó su buena obra en vosotros la perfeccionará. Dios no ha terminado contigo. Tienes que mirar y caminar hacia allá, avanzar hacia allá, hacia el propósito de Dios. Pero además, hermanos, de esa razón equivocada de alabarle, creo que lo que hizo llorar al Señor fue la inconstancia y la falta de convicciones de los discípulos. No había, hermanos, convicción. No había, hermanos, constancia. Eran fluctuantes. Eran personas de doble ánimo. Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Los hombres inconstantes, hermanos, cambian de zapatos como de calcetines, por lo menos cada semana. ¿O cada cuándo se cambian los calcetines? Hay gente así inconstante, hermanos, que no se planta, no se determina, no está firme. Sí, yo felicito mucho a los hermanos, a las hermanas que perseveran en lo que han decidido ser y hacer en la vida. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 1, ¿sí?, del capítulo 22, dice, estaba la fiesta de los panes sin levadura. Estamos en el mismo capítulo, ¿sí? O no, creo que estamos en el 22, sí, en el 22. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y escuche bien, el hombre de confianza de Jesús, mire lo que pasó. Y entró Satanás en Judas, aquel que seguramente le tendió las primeras ramas en el camino, probablemente el que le puso, hermanos, los aparejos sobre el burrito, probablemente el que lo ayudó a trepar, uno de los que decían, Hosana, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Entró Satanás en él. Yo cuando a veces me dicen los hermanos, no, pastor, yo seré leal, yo voy a hacer, me acuerdo de todos aquellos que me dijeron lo mismo, hermano. La gente que se descuida se le mete el diablo. Primero te dice que te aman y luego te dan por la espalda. Así es la gente que se descuida. Dice que y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Mire, cuando la persona deja que el diablo entre, se convierte en traidor. Se convierte en traidor. Se convierte en criminal incluso, o cómplice por lo menos. Se le cambian los intereses. Cambió, hermano, su relación con Jesús por dinero. Así como usted que no viene el jueves al culto, por dinero. Alábele, aunque le duela, alábele. O es como los de la multitud, porque la gente cambia al Señor por un plato de lentejas o por dinero.
Dejan de venir a los servicios, a la oración, por dinero, porque desconfían que Dios los puede bendecir, hermanos, solamente con el tiempo que se requiere para trabajar. Y lo que está comprometido para el Señor, por lo menos como iglesia en este lugar, es de Él. Pero cambia la gente cada rato. Por eso yo un día prediqué, ¿sí?, el Judas que llevamos todo, inspirado por el hermano Gabriel Ortiz. ¿Sí? Porque todos, hermanos, de repente, si nos descuidamos, se nos mete el diablo y nos convertimos en traidores y nuestros intereses cambian. Ya no es la prioridad del Señor. Yo le digo siempre, hermano, con el que ahorita estamos trabajando siempre es con Yaret: tu prioridad, no te olvides, mi hijo, es Dios. Tu prioridad es Dios, de Él depende todo. Todo depende de nuestra prioridad, de que tener a Dios en primer lugar. De ahí depende todo. Por más que te esfuerces, por más que trabajes, seguirás en la miseria, por lo menos en lo espiritual. Porque ¿qué puede ganar el hombre si granjeare todo el mundo y va a perder su alma? ¿De qué le sirve el dinero? Amén. Este hombre, hermanos, mire lo que pasó. Después dice que se alegraron con él porque hicieron un trato. Pero no solamente Judas. Vemos en el versículo 39 del capítulo 22, dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. O sea, hablando de Jesús. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad. Escuche, diga conmigo: orad. Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mire de lo que se perdieron los discípulos, hermano. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. No había convicciones, no había firmeza, eran emocionalistas, no había estabilidad, estaban tristes y estaban dormidos. Eso hace llorar a Dios, hermano. Eso hace llorar a Dios. El hecho de que usted, hermanos, no sienta el anhelo de estar por lo menos una hora en su presencia, que no sienta la necesidad de buscar de su presencia para su propia vida. Hay un canto que dice: ¿por qué dices que me amas y conmigo no quieres estar? Pero aquí estamos alabando, es como las multitudes, hermano. Como las multitudes. Eso hace llorar al Señor, hermanos. La inconstancia, la falta de convicciones de los discípulos, de cada uno de sus hijos. Pero tenemos más. Vemos en el versículo 54, dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía, escuche bien, los domingos. Y Pedro le seguía de lejos, cada domingo. Le seguía de lejos. ¿Que usted no tiene hambre? Su alma no necesita entre semana venir a alabar a Dios. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Qué les pasa? Le seguía, dice, de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Qué andaba haciendo Pedro allá con ellos? Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes
que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cómo la ve? Uno lo traicionó, el hombre del dinero, de las confianzas del Señor, y otro, hermanos, lo negó. Lo negó. Cuando tú empiezas, hermano, de ir caminando de retiradito, ir abandonando la comunión con los hermanos, eso es seguir a Jesús de lejos, hermano. Y eso te va a ir apagando. Cuando menos pienses, vas a andar cantando las de Vicente Fernández por allá, sentado en un fuego extraño donde no debes, andar en otros lugares donde no debes estar. Y cuando te van a decir, tú eres cristiano, ¿qué le vas a responder? ¿Por qué estás aquí si tú eres cristiano? ¿Qué andas haciendo acá si tú eres cristiano? Qué bochorno y qué vergüenza, hermanos. Qué bochorno y qué vergüenza. Pero en el versículo 18 dice, mas toda la multitud dio voces a una. La multitud que le estaba recibiendo a la entrada a Jerusalén, dice, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. O sea, Pilato estaba diciéndoles, bueno, es día de entregar un prisionero. ¿A quién quieres que le suelte? Porque este justo yo no le he encontrado ningún mal, ninguna causa de muerte. Se los voy a soltar. Dijo, no, fuera con este, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel, dice, por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Mira, hermano, creo que la inconstancia en estos hombres estaba basada en intereses equivocados en su decisión de seguir a Jesús. Dijo el Señor Jesucristo un día, de cierto os digo, que me buscáis porque habéis visto las señales. No porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Se estaba dando cuenta Jesús, hermanos, que había gente que le estaba, él no cree que lo ignoraba, como no lo ignora el día de hoy. Aquí estamos una buena cantidad de personas, pero solamente Dios, solamente Él sabe quién le sigue sinceramente por el interés de amarle a Él, de seguirle a Él. Otros están aquí, hermano, porque es cristiano, en modo de irse al cine o irse al baile. Otros están aquí porque tienen alguna necesidad. Pero no sé, solamente Dios sabe quiénes están aquí realmente, hermanos, por venir a adorarle y bendecirle con todo su corazón. Sí. Creo que la inconstancia de estos hombres, hermanos, está basada en sus emociones. Cuando, hermanos, la gente es emocionalista, tampoco forma convicciones. Creo que la inconstancia estaba basada en las circunstancias. Cuando estaba entrando el Señor, cuando los cultos están buenos, toda la gente hasta danza. Pero cuando el culto está pesado, cuando las fuerzas espirituales de maldad se interponen, la gente se queda muda y otros hasta se duermen, porque son circunstanciales. Me acuerdo, hermanos, que nuestro pastor pasaba por las bancas cuando estábamos por ahí, la gente, bueno, yo siempre era diácono, estaba por ahí parado alabando al Señor desde mi lugar, pero llegaba y le pegaban, le decía, lávenle. Y se nos recomendaba que cuando encontraran a alguien, cuando miráramos a algún hermano que está dirigiendo la alabanza y que estaba teniendo problemas para la libertad de poder alabarle, que todo el mundo le alabáramos a Dios. Porque, hermano, usted no sabe lo que sufre el que dirige el culto aquí, con esas caras duras y de balón ponchado, que no alaban el nombre del Señor. ¿Sí? Es importante que entienda usted eso. Y así eran los discípulos. Eran circunstanciales, solamente alababan por las circunstancias. Ahora que el Salvador, aquel rey que estaba entrando triunfante, ahora estaba, hermanos, ahí inocente, vulnerable, aparentemente indefenso, alguien que aparentemente no les servía, no le era de utilidad. Ahora decían, crucifícale, crucifícale.
Por supuesto que Él ya fue crucificado una vez, ya no lo podemos volver a crucificar, pero sí, mucha gente lo ignora, lo hace a un lado, no lo trata, hermanos, con reverencia en ciertas ocasiones de la vida. Una inconstancia, hermanos, por falta de carácter cristiano. De carácter cristiano. No había carácter de discípulos verdaderamente de Jesús. Yo siempre pienso, hermanos, cuando a veces dicen: ¿y por qué estará pasando eso en la iglesia? ¿Por qué los hermanos así pasa? Si a Cristo, que tenía 12, mire lo que le pasó, hermano. Si a Cristo, que tenía 12, uno lo traicionó, otro lo vendió, y luego la multitud decía que aquella multitud que le decía: bendito el Rey que viene, ahora le están diciendo: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Casi, hermanos, con odio en sus corazones. Amén. Bendito el nombre del Señor. Pero, hermanos, además de la inconstancia y de la falta de convicción, creo, hermanos, que también lo que hace que el Señor llore y sufra puede ser, hermanos, la ignorancia de los tiempos proféticos y del rechazo de la verdadera paz. Porque el Señor dijo diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, por lo menos hoy, si tú conocieras hoy, si realmente te dieras cuenta por qué estás aquí, las cosas serían diferentes para tu futuro. Pero hay gente que está aquí probablemente, ojalá y no, ojalá y me equivoque, pero está por otras razones, por otros intereses. Algunos chamaquitos a lo mejor los trajeron no porque quisieron venir. Si realmente te dieras cuenta, por lo menos hoy, como le dijo el Señor a Jerusalén, lo que es para ti tu paz, mas ahora, dice, está encubierto de tus ojos. Rechazaron la paz, hermanos. Rechazaron la verdadera paz, lo que realmente les podría traer paz. Y mire, hermanos, la ciudad de Jerusalén, o sea, el centro de la religión judía, donde se encontraba, hermanos, el templo para adorar al Dios verdadero, la ciudad, hermanos, incluso que su nombre significa ciudad de paz. Jerusalén no reconoció lo que era para su paz. Cristo era para su paz, venía para su paz. No reconoció al único, hermanos, que podía darles la verdadera paz. No lo reconocieron. Lastimosamente hoy, como hace 2023 años, hermanos, la humanidad también no reconoce lo que es para su paz. Busca la paz donde no está. Busca la felicidad donde no existe, donde no hay. Lastimosamente hoy día, hermanos, la gente no cree que la paz de Dios es toda suficiente. Escuche, es toda suficiente, hermanos, para satisfacer verdaderamente todas las vidas. El estar en paz con Dios, hermanos, hoy día la gente no quiere reconocer el vacío de su alma por causa precisamente del rechazo de la verdadera paz. Busca aquí, busca allá. Y termina, yo le decía a un muchacho en estos días: regresa, ya te diste cuenta que no es allá, que todo eso es vanidad. Ya te revolcaste, ya hiciste lo que quisiste, regresa a Dios. Regresa a Dios. Ya te diste cuenta que no es ahí. Sí, supe de una persona, hermanos, que trató de cortarse las venas en estos días, que estuvo aquí adorando a Dios, llorando junto con nosotros, pero quisieron encontrar la satisfacción en cosas que 1000 veces lo han experimentado, que no está ahí. No está ahí, hermanos. La verdadera paz está en Jesús. Lastimosamente hoy día existen personas que viven vacías, que viven en soledad, sufriendo, hermanos, las consecuencias de rechazar la paz que solamente Jesús nos puede dar. Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Qué a gusto se duerme, hermanos, cuando uno tiene la paz de Dios. Puede mirar, hermanos, a cualquier persona a los ojos cuando uno goza de la paz de Dios, estar en paz con Dios. Sí, qué bonito es ver
a un inocente bebecito, hermanos, con su mirada tierna, hermanos, una belleza cuando uno está en paz con Dios. Es lo mejor que podemos tener. No vas a encontrar la paz con el psicólogo. No vas a encontrar la paz a través de ninguna institución. La paz la vas a encontrar en Jesús. Amístate hoy con Dios y con ello te vendrá paz, dice su palabra, y con ello te vendrá paz. No importa en las condiciones que estés viviendo ahora, por lo que estés pasando, amístate con Dios, sé amigo, amiga de Dios, abrázate de Dios y tendrás paz. Aquí hay gente, hermanos, que ha pasado, hermanos, por situaciones tan dolorosas, tan difíciles, tan complicadas, pero han sabido, hermanos, agarrarse de la mano de Dios, refugiarse en el Señor y han encontrado en Él paz. Han encontrado en Él paz. Pero también hay otros hermanos que no han sabido y se han vuelto locos y ahora están sufriendo consecuencias terribles, hermanos. Miren, las personas hoy quieren, hermanos, que existan buenas vacunas, hermanos, contra la pandemia, contra el COVID y para cualquier tipo de enfermedad. Eso quiere la gente. Quieren, hermanos, encontrar la fórmula perfecta para superar toda crisis económica, vivir bien, seguros económicamente. La gente quiere, hermanos, de ser posible vivir en una burbuja divina que le proteja de todos los peligros, pero sigue rechazando al Hijo de Dios. Sigue rechazando al único que puede darle la verdadera paz, el único que le puede dar salvación y además vida eterna. Estar en Él, estar seguros, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y dice, y los defiende. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti, dice su palabra, no llegará. Es mejor, hermanos, venir a Dios. ¿Sí? No ignores la paz del Señor, no la menosprecies. Amén. Pero además, hermanos, ignoraron o rechazaron la verdadera paz. Pero además había ignorancia en el pueblo de Israel. Cuando eran los encargados de dar a conocer a Dios sus propósitos para la humanidad, ni ellos mismos se enteraron de lo que estaba pasando. Había ignorancia. Jesús lloró, hermanos, porque ese día era un día profético, el cumplimiento de una gran profecía. Era un día, hermanos, que tenía que ser esperado por el pueblo de Israel. Zacarías capítulo 9, versículo 9, el Señor les había dicho: alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Estaba profetizado, hermanos. Jesús lloró, hermano, porque la gente no se enteró. Pasó desapercibido ese gran momento. Y no solamente lo tenían que conocer, lo tenían que estar esperando. Lo tenían que estar esperando. ¿Sí? No fue reconocido por su pueblo. El Mesías llegó, estuvo ahí y no lo reconocieron. Para ellos era un personaje de parte de Dios, pero no como el Hijo de Dios. Si realmente hubieran creído, no lo hubieran llevado a la cruz. No lo reconocieron. Ignorancia en el pueblo de Dios. Lo desconocieron, hermanos, como Salvador, así como muchos aquí. No todos pueden decir: Jesús es mi Salvador. Levante la mano los que pueden testificar: Jesús es mi Salvador. No todos pueden. Yo regañé hoy a mis alumnos, hermanos, porque están para bautizarse. Le dije: ¿cómo los voy a bautizar si nunca hemos sabido si son salvos? Porque su boca nunca lo ha dicho. Sí los vemos aquí, pero en su casa no sé cómo viven, y aquí no los oímos testificar. No todos pueden decir: Jesús es mi Salvador. No todos reconocen a Jesús como su Salvador. ¿Sí? Y para eso vino, para salvarte. La ignorancia, hermanos, de este pueblo los llevó a desconocerlo como el Hijo de Dios. No entendieron, no se dieron cuenta que era Dios mismo el que estaba entrando a su ciudad.
Como tú no te has dado cuenta que el que te está hablando en este momento es Dios a través de este humilde servidor. Como no te has dado cuenta que cuando vienes a esta casa, vienes a la casa de Dios. Y por eso haces a veces cosas que no debes hacer aquí, como estar en el celular, por ejemplo. Cuando Dios está aquí, no lo respetaron, hermanos, como su justicia redentora. No lo respetaron, no lo adoraron como su justicia redentora. O sea, subestimaron, hermanos, su personalidad humilde, cuando sabían que así tenía que entrar. Ellos esperaban, hermanos, un gran rey con un ejército de miles de carros de a caballo para pelear contra el imperio que los tenía bajo presión. No se acordaron, no se dieron cuenta que Jesús es humilde. No se dieron cuenta, hermanos, que los parámetros de Dios son contrarios a los del mundo. No se dieron cuenta, hermanos, que contra el diablo no se pelea de la misma forma. No se dan cuenta que el mal se vence con el bien. No se dieron cuenta, hermanos, que hay que bendecir a los que nos maldicen. No se dieron cuenta, hermanos, que tenemos que orar por nuestros enemigos. Vieron a Jesús vulnerable, humilde, falto de carácter, lo subestimaron. Así como hay veces los cristianos quisieran, hermanos, Señor, ¿por qué no interveniste? ¿Por qué no me hiciste justicia? Tenías que haber hecho algo. Se le olvida, hermanos, quién es Dios. Dios obra de diferente forma que nosotros, hermanos, más cuando estamos enojados. Recuerden siempre, hermanos, que la justicia, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así no trabaja Dios. Me acuerdo, hermanos, que en un campamento, el primer campamento que fuimos, se ahogó un muchacho y era un extranjero y no era propiamente un miembro de una iglesia, simplemente se pegó y se fueron con ellos y se ahogó allá en el lago Colina. Y en el radio, hermanos, ahí del pueblo empezaron a bombardear al pueblo de Dios, a los que estábamos ahí en el campamento. Y imagínense los papás, porque la noticia llegó a Juárez. Y andan muchos chamaquitos, yo por lo menos 17, y todos hablando por teléfono a ver qué había pasado, si era alguno de sus hijos. Entonces el pastor, hermanos, que llevaba a ese muchacho, estaba atemorizado, no sabía cómo iba a salir del pueblo, porque ya lo habían mandado llamar para hacer su declaración, y no sabía qué iba a pasar. Y la estación de radio bombardeando, hermanos, a los cristianos, especialmente al pastor. Y uno de los pastores dijo: defiéndete, ve, defiéndete. Tú también haz tu declaratoria ahí, públicamente, como lo están haciendo. Te están ensuciando, te están enlodando. Y sabiamente y muy prudente el pastor dijo: al diablo no se le responde igual. No me voy a poner en el nivel de ellos. Yo ya dije, ya di mi declaración y eso es, punto. Y todos pensamos, ¿verdad?, que iba a haber problemas legales y no, Dios se encargó del asunto. Dios lo hizo. Hermano, deje que Dios lo haga. Deje que Dios lo haga. No subestime al Señor, porque ahí no está diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a hacerme justicia Dios? ¿Hasta cuándo? Dios se hace cargo, hermanos. Tenemos testimonios personales y de todos los hermanos de aquí que han aprendido a confiar en Dios. Dios se ha hecho cargo incluso de problemas legales, hermano, que se ha visto involucrados. Dios es bueno, no subestime al Señor. Pero ignorancia, hermanos, de la iglesia y de la sociedad. Ignoran, hermanos, a Jesús. Hoy estamos viviendo, hermanos, tiempos difíciles de tribulación, de angustia, a causa de tantas y tantas epidemias, enfermedades. Todavía la gente no acaba de salir de una, cuando a veces ya cae en otra. ¿Sí? Hay angustias, hay aflicción. Incluso algunos están en desempleo. Hay muertes, hermanos, por casi todo el mundo. Acá ha pasado una tragedia aquí donde casi dice unos 38, otros 39, otros 40, otros 41 seres humanos de carne y hueso, creación de Dios, que murieron, hermanos, en un incendio. En lo que va de este mes pasado, hermanos, casi 200 personas fueron asesinadas. Ese es el mundo, esa es la ciudad, vaya,
en la que estamos viviendo. Más muertos yo creo que en la guerra que se está llevando a cabo allá en Ucrania. Qué terrible, hermanos. Ese es el mundo en que estamos viviendo. ¿Con cuánta razón a veces las mamás se quedan preocupadas en la casa cuando sus hijos salen? ¿Cuántas muchachitas se desaparecen? La otra vez vimos en la noticia de una muchacha que fue a reportar a su hermana desaparecida y también ya no regresó. Tantas cosas que están sucediendo. Sí, estamos viendo desastres naturales, hermanos, por todo el mundo. Estaban sorprendidos que en California hubo un tornado donde nunca había habido. Dijo el hermano Gómez, que vino a predicar, dijo: en Juárez está temblando. Ha temblado en Juárez cuando decían que aquí nunca iba a suceder. Ayer venía viendo el hermano Chuy una foto de una persona que está mirando así la falla de San Andrés, abierta, hermanos, totalmente en el espacio, y con 1500 creo kilómetros de profundidad. Está abierta. Solamente la detiene, hermanos, el dedo de Dios para que haya una gran catástrofe en todo el continente. Es Dios. Estamos viendo cosas tremendas, hermanos, cosas difíciles. Estamos, hermanos, viendo un incremento muy acelerado de la violencia en toda la sociedad. Decía mi pastor, los pleitos que tratamos en el Ejecutivo eran asuntos a veces de un disgusto cualquiera. Hoy tenemos que arreglar asuntos entre hermanos en los juzgados. Qué lamentable, hermanos. Aquí, gracias a Dios, no ha pasado un caso así. Pero hay iglesias donde están los juzgados ahorita tratando asuntos, ¿sí?, que se meten en negocios, asuntos que no deben de estar. Estamos viendo, hermanos, mucha insensibilidad humana por todos lados. Toda la gente vive para sí mismo y nadie quiere perder un momentito para ayudar a otro. Ustedes vieron el video, hermanos, nos lo pasaron diariamente por todos los medios de esos guardias que se paseaban y el fuego allá quemando a seres humanos. No hay insensibilidad. En ese momento, hermanos, quien es sensible de corazón, ¿qué importa la orden? ¿Qué importa lo que ustedes me han dicho? Son seres humanos. Si voy a la cárcel por hacer lo correcto, no importa. Pero no hay sensibilidad. No hay sensibilidad. Los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son, dice la Biblia, son principios de dolores. Las profecías se están cumpliendo. El tiempo está llegando, hermanos, para que la iglesia del Señor sea levantada en el arrebatamiento. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, dije. Pero muchos están, hermanos, ignorando el tiempo profético de Dios. Están ocupados en tantas cosas, hermanos, que no se dan cuenta que la Biblia dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cristo viene pronto, hermanos, por su iglesia. En Mateo 24, hermanos, el Señor les dejó bien claro, nos dejó bien claras las evidencias, las señales. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y escuche bien: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Escucha, hermano, ya está aliado Rusia con China roja. Ya están aliados ahí, hermano, listos para la batalla contra Israel en el Armagedón. Cosa que va a suceder después del arrebatamiento de la iglesia. Imagínense, hermano, estamos, hermanos, a fracciones de segundos, creo, para que el Señor suene la trompeta. Cristo viene pronto. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación. Guerra mundial. Por donde quiera se oye ya eso, hermano, que está latente una tercera guerra mundial.
Amén. Y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto, dice, será principio de dolores. Es principio de dolores. Después de que esto suceda, después de que nos vayamos con la iglesia, entonces dice, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice, y muchos tropezarán entonces. Pero dice la palabra, creo que esto es necesario, hermanos. Esto es necesario que todo el mundo, toda la humanidad comprenda, hermanos, que esta tribulación que estamos viviendo ahora, lo que tengamos que pasar, no se compara, hermanos, a la tribulación que está profetizada para este mundo, la gran tribulación. La gran tribulación, donde usted no va a poder comprar nada ni vender nada sin la marca de la bestia. Y esa marca de la bestia es su boleto, es su pasaje directamente para el infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y usted puede decir, yo muero por Cristo. Tal vez usted sí, pero cuando ve a sus hijos, a sus nietos muriéndose de hambre, usted no puede comprar nada, ahí va a claudicar. Ahorita estamos, hermanos, en Cristo por gracia. Después te va a costar la vida y la vida de tus hijos y la vida de tus seres queridos, si quieres salvar tu alma. Es más sencillo ahora, es más simple ahora, es por gracia, es por amor. Solamente necesitas abrir tu corazón. Tal vez te estás preguntando, ¿cuándo va a suceder esto? Mucha gente habla de fechas, hacen cálculos para establecer un tiempo. Solamente tenemos un dato que usted debe tener bien claro. La gran tribulación va a comenzar inmediatamente después de que yo y la iglesia nos vayamos con Cristo. Sí. Dijo un pastor ayer, cuando Cristo venga, si viene el Señor ahorita, ahí en mi oficina están mis llaves, les regalo la troca. Es más, les regalo el templo para que hagan lo que quieran, porque yo ya no lo voy a necesitar. Sí. Si Cristo viene ahora, ¿cuántos se quedarán contentos? ¿Cómo que se va a quedar contento, hermano? Nos vamos contentos. Bueno, si se quiere quedar, usted lo sabe. No es una trampa, perdónenme, hermanos. Sé que están concentrados en lo que estoy diciendo. Lo hicieron inconscientemente, espero que sí. Porque creo que nadie se quiere quedar aquí. ¿Alguien se quiere quedar aquí en la gran tribulación? ¿Alguien se quiere quedar? Sea fiel a Dios. No haga enojar, no haga llorar a Jesús. No haga llorar a Jesús. Amén. Concluyo con una ilustración. Había sido forzado a salir y dejar su búsqueda en el Polo Sur. Dejó a sus hombres en la isla Elefantes. Escúcheme. Y les prometió regresar por ellos, tratando de hallar la mejor manera para hacer su viaje a Georgia del Sur. Y trató de regresar por sus hombres para cumplir su promesa y fracasó. Lo intentó de nuevo y fracasó. El hielo estaba entre ellos y la isla, y por lo cual no podía acercarse a ella. Él les había prometido a sus hombres regresar, y no pudiendo llegar no tenía descanso, no tenía reposo. Aunque la temporada era adversa y aunque le habían dicho que era imposible que él pudiera llegar hasta sus compañeros en su pequeño barco, por la barrera de hielo que era muy gruesa entre ellos, lo intentó de nuevo. No era el tiempo del año adecuado, pero dice, es raro, es muy raro, ¿verdad? ¿Dónde me quedé? Sí, había una barrera de hielo y está muy gruesa entre ellos, y lo intentó de nuevo y dice, no era el tiempo del año adecuado, pero es raro decir, era un milagro, hermanos. Entre más cerca llegó él a la isla, se abrió una avenida, un espacio en medio del mar, se abrió el hielo, ¿verdad? Donde él les tenía en la isla donde había dejado a sus hombres.
pero con el riesgo, ¿verdad?, que ese hielo después de pasar se volviera a cerrar. Así que rápido, hermanos, llegó y los hombres subieron a la barca. Cuando ya estaban fuera de peligro, dice que este hombre les preguntó a todos, todos estaban listos, y uno de ellos dijo, señalando a la persona que estaba a cargo de los demás, dijo: es que este hombre, cada vez que había un movimiento en el hielo, decía: levanten sus sacos de dormir, enróllelos y prepárenselo, porque tal vez nuestro rescate se aproxima. Y así lo hacían constantemente. Así que cuando él llegó, debido al tiempo tan corto que tenían para poder subir y escapar de ese peligro, ¿verdad?, lo lograron simplemente, hermanos, porque estaban preparados, estaban listos. Y la pregunta para todos nosotros, para todos ustedes: ¿usted está listo? ¿Usted está preparado? Ellos día a día, cualquier señal de aquel bloque de hielo les daba, ellos rápidamente preparaban todo para subirse a la barca cuando viniera el rescatista. Usted tiene señales por todos lados, hermanos. Las noticias están predicándonos diariamente de lo que está sucediendo, y señales que Cristo viene pronto. Hermano querido, no hagamos más llorar a Dios, no hagamos más llorar a Jesús. Enfoque su alabanza hacia Él, que el motivo de su adoración sea Él, no lo que Él le da, que sea Él mismo. No lo ignore, por favor. No ignore la paz, no menosprecie la paz que el Señor solamente le puede dar, y no ignore el tiempo que está viviendo ahora. Cristo viene ya, Cristo viene pronto. Póngase de pie, por favor.